¿Me puedes explicar por qué hay una reserva a tu nombre en un hotel en Segovia si tú se suponía que estabas en casa de tu madre esa noche? Eso fue lo primero que le solté a Clara el martes pasado a las 10 de la noche, sin rodeos, sin pausa para respirar, sin dar opción a inventar una excusa rápida. Ella me miró desde la puerta del salón con los ojos muy abiertos, como si de repente no supiera ni quién era yo, ni en qué día vivía, ni cómo mover la lengua. El mando del televisor se le cayó de la mano y rebotó en la alfombra, haciendo ese sonido hueco que hace cuando sabes que una conversación no va a acabar bien. La muy lista intentó sonreír, como si estuviera lidiando con una tontería, como si mi pregunta fuese el típico ataque paranoico de un marido celoso. Pero yo ya no estaba para sus juegos ni para sus teatros. La sangre me hervía desde hacía días, y esa noche había sido el punto de no retorno. Todo empezó el domingo anterior, cuando me desperté a las 6 de la mañana y noté que Clara no estaba en la cama. Lo normal habría sido pensar que estaba en el baño, o que no podía dormir, pero el lado del colchón estaba frío, como si no se hubiera acostado en toda la noche. Me levanté, di una vuelta por el piso, y confirmé lo que ya temía, Clara no estaba en casa. En vez de entrar en pánico, me fui a la cocina, puse la cafetera, y me senté con el móvil en la mano. No soy de esos que revisan el teléfono de su pareja, pero cuando lleva semanas con el estómago encogido, cuando cada vez que te besa parece que lo hace por compromiso y no por amor, cuando te dice que va a la peluquería y vuelve sin haberse cambiado el peinado, algo dentro de ti se activa. No es paranoia, es instinto. Y ese domingo, por fin, decidí hacerle caso. Primero revisé el historial del navegador de su portátil. Nada raro. Después miré en su bolso. Tampoco. Pero entonces recordé que hace unos meses habíamos creado una cuenta conjunta en una aplicación de viajes para reservar un fin de semana en Toledo que al final nunca hicimos. Abrí la app, sin muchas esperanzas, y ahí estaba, una reserva para una noche, habitación doble con desayuno incluido, en un hotel de 4 estrellas en el centro de Segovia. A nombre de Clara Martínez. Fecha, el viernes pasado. Hora de entrada, 18. Hora de salida, sábado a las 11. Me quedé quieto un rato, sin respirar. Podía sentir como el café se me enfriaba al lado y la rabia subía desde el pecho hasta los dientes. No dije nada ese día. Tampoco el lunes. Necesitaba estar seguro. Así que investigué un poco más. Entré a nuestro correo compartido, busqué su ubicación en Google Maps, algo que nunca había hecho, pero que descubrí que estaba activado en su cuenta, y vi el recorrido exacto que había hecho el viernes. No a casa de su madre en Cuenca, como me había dicho, sino directo por la A1 hasta Segovia. A las 19:04 aparcó cerca del hotel. A las 19:18 su móvil dejó de moverse. Todo encajaba demasiado bien. Demasiado jodidamente bien. Así que esperé. Esperé hasta el martes, hasta que estuvimos los dos en casa, hasta que la cena estaba ya servida y la tele sonando de fondo, para soltarle la bomba. Y ahí estaba yo, con los brazos cruzados, clavándole la mirada, sin levantar la voz pero con una tensión que podía cortar el aire. Clara no tardó ni 30 segundos en pasar del asombro al ataque. ¿Me estás espiando? ¿Estás revisando mis cosas ahora? Me soltó, como si la culpa fuese mía. Te hice una pregunta, respondí. ¿Qué hacías en ese hotel? No tienes derecho a invadir mi privacidad así. Gritó, subiendo el tono para esconder el temblor en su voz. Te lo voy a preguntar una última vez, Clara. ¿Quién era el otro? Silencio. Ni una palabra. Solo ese gesto que conocía tan bien, apretar los labios,
girar la cabeza como si buscara una salida, y quedarse ahí, congelada, incapaz de inventar una mentira creíble. Y en ese silencio, lo supe. No necesitaba más pruebas. No necesitaba una confesión. Lo había hecho. Me había mentido. Me había traicionado. Y lo peor de todo es que ni siquiera parecía arrepentida. No me hizo falta que hablara, porque su silencio decía todo lo que yo necesitaba escuchar. Aún así, la miré fijo durante más de un minuto. Lo hice a propósito, sin pestañear, para ver si aguantaba la mirada. No lo hizo. Se giró, se fue directa al pasillo y entró al dormitorio. La escuché cerrar la puerta sin dar un portazo, con esa delicadeza suya que siempre usaba para evitar discusiones. Pero esa vez no funcionó. No después de lo que vi. No después de la forma en que se le derrumbó la mentira sin que yo tuviera que levantar la voz ni una sola vez. Me quedé ahí, en mitad del salón, con la cena sobre la mesa y las luces encendidas, sintiendo cómo la rabia empezaba a dar paso al asco. Al asco de haber compartido cama, casa y tiempo con alguien que había decidido, en algún momento que no supe identificar, que lo que teníamos ya no era suficiente. Esa misma noche no dormí. No podía. Cada vez que cerraba los ojos veía el mapa de su trayecto en la aplicación, el recibo de la reserva, el nombre del hotel. Me metí en su cuenta de correo otra vez. No encontré mensajes directos que confirmaran lo que ya sabía, pero sí vi varios correos eliminados que, gracias a una extensión que instalé el día anterior, pude recuperar. Uno de ellos tenía como asunto este fin de corazón rojo y dentro ponía solo una dirección de correo con un nombre, Rodrigo. No había apellidos, no había firma, no había más pistas. Solo eso. Rodrigo. Lo repetí en voz baja mientras lo leía, como si así pudiera sacarle algún sentido. No lo conocía. No era nadie de su trabajo, al menos no alguien que me hubiera mencionado nunca. No era de su círculo de amigas, no era amigo de la familia. Un completo desconocido que, por alguna razón, se había ganado el acceso a su tiempo, a su cuerpo, a su atención. A lo que antes era mío. No soy tonto. Sé cómo funcionan estas cosas. Nadie se acuesta con otro de la noche a la mañana. Esto no empezó el viernes en Segovia. Empezó mucho antes. Quizás fue en alguna reunión de padres, o en la cafetería donde ella para siempre a media mañana, o en uno de esos talleres de formación que hacen los profes. No importa realmente cuándo ni cómo. Lo que importa es que ella lo permitió. Y no lo hizo una vez. Lo hizo varias. Una primera vez para intercambiar palabras, otra para aceptar un café, otra para responder a un mensaje, otra para decidir que sí, que una habitación de hotel no le parecía tan mala idea. Y en medio de todo eso, siguió durmiendo conmigo, cocinando conmigo, haciendo como si todo estuviera bien. Siguió riéndose de mis chistes, dejándome que le hiciera masajes en los hombros cuando llegaba cansada, diciéndome que me quería cuando salía por la puerta. No era solo infidelidad. Era algo peor, una farsa constante. El miércoles no le dije nada. Me fui a trabajar como siempre. Pero antes, mientras ella estaba en la ducha, revisé su bolso y me memoricé su número de seguridad social, por si necesitaba cruzarlo con algo más adelante. Me llevé su DNI escaneado, por si tenía que demostrar su identidad en alguna gestión digital. Y antes de salir de casa, instalé un programa espía en su portátil. Lo hice sin remordimiento, sin temblores en las manos. Necesitaba saber hasta qué punto había caído todo esto. Y créeme, si no lo has vivido, no sabes lo fácil que es cruzar esa línea cuando el amor propio está en juego.
Esa tarde fingí que todo estaba bien. Cenamos juntos. Me preguntó cómo me había ido en el trabajo y yo le hablé de un compañero que se había torcido el tobillo. Me preguntó si tenía plan para el fin de semana y le dije que quizás saldría con Juan, mi amigo de siempre. Sonrió, asentó, y dijo que le vendría bien quedarse sola un rato para desconectar. Esa frase me quedó grabada. ¿Quedarse sola? ¿Para qué? ¿Para seguir mandando correos a escondidas? ¿Para reservar otra habitación en otro sitio? ¿Para llamarlo a él? A las 3 de la madrugada, mientras ella dormía, recibí la notificación del primer correo interceptado. Venía de una dirección nueva, pero el nombre de usuario coincidía, Rodrigo-G79. El asunto era todo listo. Dentro del mensaje había solo 2 frases: he reservado en el mismo sitio de la otra vez. Viernes a las 7. Lleva ese vestido negro, por favor. Y una imagen adjunta que, para mi sorpresa, era una captura de pantalla con un mapa. Un punto marcado en un pueblo cerca de Ávila. Ella no había respondido todavía, pero sabía que lo haría. Porque ya lo había hecho antes. Porque esa no era una conversación puntual, era parte de una rutina que yo ignoraba, pero que para ellos ya era normal. Cerré el portátil, me serví un café solo y me senté en el balcón a esperar que saliera el sol. No por ninguna razón poética. Lo hice porque necesitaba tener la mente fría, decidir qué hacer y cómo hacerlo. No pensaba gritar. No pensaba llorar. No pensaba pedirle explicaciones. Quería pruebas. Quería la verdad completa. Y después, quería que le doliera. Esperé al viernes como si fuera un juicio. Esa mañana me levanté antes que Clara. Preparé café como siempre y desayuné en silencio mientras ella revisaba el móvil en la mesa del comedor con esa cara que ponía cuando leía algo que la hacía sonreír pero que no quería que yo viera. No me dijo nada sobre sus planes para esa noche. Simplemente comentó que tenía dolor de cabeza y que seguramente se quedaría descansando. Yo le dije que Juan y yo iríamos a cenar por ahí, que volvería tarde, que no me esperara despierta. Asintió sin levantar la vista. No me sorprendió. No me dolió. Solo me confirmó lo que ya tenía claro, estaba lista para repetir la jugada. A las 6:30 salí de casa con el coche, pero no me fui al restaurante con Juan ni a ninguna cena. Fui directamente a la dirección del correo, el punto marcado en el mapa. Era una casa rural, pequeña, bastante apartada, con 2 plazas de aparcamiento delante y sin vecinos cerca. Aparqué a unos 200 metros, en un camino de tierra lateral, y apagué el motor. Tenía los cristales ligeramente tintados, así que podía ver sin ser visto. Llevaba la cámara que había comprado 2 días antes. No era profesional, pero tenía buen zoom y grababa en buena calidad. También tenía una grabadora de audio y el móvil con una app que detectaba movimiento, por si decidía dejarlo grabando solo. Me senté en silencio, con la cámara apoyada sobre el volante, esperando que llegara. A las 7:10 apareció su coche. Iba sola. Estacionó sin prisa, se bajó con un vestido negro que reconocí al instante, uno que solo había usado un par de veces conmigo, y entró sin mirar hacia los lados. 10 minutos después llegó él. El tal Rodrigo. Más alto que yo, pelo corto, barba de 2 días, camisa blanca arremangada. Aparcó, bajó rápido y se metió con ella como si fuera su casa. Ni un vistazo alrededor. Todo lo que necesitaba. Lo grabé todo, sin temblar, sin respirar, sin perder el control. No me moví durante los siguientes 30 minutos.
Lo suficiente para dejar constancia de que no era una reunión inocente, no era una charla entre amigos, no era trabajo. Era lo que ya sabía que era, una traición planeada, consentida y repetida. Volví a casa pasadas las 9. Clara ya no estaba. El coche seguía donde lo había dejado, pero sus llaves no estaban en la entrada. Supuse que se quedaría la noche fuera, como hizo en Segovia. No me importó. De hecho, me vino bien. Tenía tiempo para preparar lo que venía. Imprimí las fotos más claras. Hice capturas de los vídeos. Grabé un par de clips donde se les veía entrar y salir. Copié todo en una memoria USB y lo guardé junto a los documentos de nuestro contrato de alquiler, las cuentas conjuntas, los extractos del banco y el seguro de vida. A la mañana siguiente, cuando Clara volvió, estaba sentada en la cocina tomando café. Me miró sorprendida. ¿Ya has vuelto? Pensé que ibas a quedarte con Juan hasta hoy, dijo mientras dejaba el bolso sobre la silla. Cambiamos de planes, respondí sin levantar la voz. Por cierto, tenemos que hablar. Se quedó quieta. No sonrió. No se hizo la distraída. Sabía que algo no iba bien. Y por primera vez en semanas, no intentó escapar. Se sentó frente a mí. ¿Sobre qué? Sobre lo de ayer. Sobre lo de Segovia. Sobre Rodrigo. Ella no dijo nada al principio. Parpadeó un par de veces, se acomodó el pelo detrás de la oreja, y luego apoyó los codos en la mesa como si intentara armarse de valor. Andrés, yo. No me digas que no es lo que parece, porque tengo vídeos, fotos, correos y tu ubicación en tiempo real. No hace falta que mientas. Solo quiero saber cuánto tiempo llevas haciendo esto. Tardó más de lo esperado en contestar. Y cuando lo hizo, no fue con lágrimas ni disculpas. Hace 3 meses. Empezamos a hablar por casualidad, en un congreso. Me sentí escuchada. Me sentí viva. ¿Y yo qué era, Clara? ¿Un mueble? No. No es eso. Contigo era todo rutina. No me mirabas igual. No me preguntabas cómo me sentía. ¿Y en vez de hablar conmigo decides irte con otro a casas rurales? No lo planeé. Pasó. Me dejé llevar. No supe parar. Claro que supiste. Lo repetiste. Fuiste 2 veces. Quizás más. Se quedó en silencio. No negó nada. No discutió. No se defendió. Eso fue lo que más me jodió. Que ni siquiera intentara luchar. Como si ya lo hubiera aceptado. Como si mi dolor fuera una consecuencia lógica de sus decisiones. Me levanté, agarré la carpeta con los documentos y la dejé sobre la mesa. Aquí tienes todo. Las pruebas, las cuentas, los papeles del piso. Mañana iré al abogado. No quiero seguir compartiendo techo con alguien que me ha mentido a la cara durante semanas. Quiero que te vayas antes del lunes. ¿Y si te digo que quiero arreglarlo? Entonces te digo que llegas tarde. Ella no dijo nada más. Se quedó mirando la carpeta como si contuviera su sentencia. Y en parte lo era. La venganza no fue improvisada ni nacida del calor del momento. Fue algo que preparé con la misma precisión con la que organizo los turnos en la fábrica. Cada paso estaba pensado, cada detalle calculado. No lo hice para humillarla en público ni para montar un espectáculo, no soy de esos, pero necesitaba que sintiera lo que yo había sentido, que probara su propio veneno sin posibilidad de justificarlo o esconderlo.
El lunes por la mañana, mientras Clara se duchaba como si nada, agarré la carpeta con las pruebas, el pendrive con los videos y la grabadora de audio y me fui directamente a ver a mi abogado. Pedro es un tío serio, sin pelos en la lengua, y cuando le conté lo que había pasado y le enseñé el material, solo me preguntó si quería pelear por la vivienda o solo largarla lo antes posible. Le dije que lo único que quería era quedarme con el piso, con mi paz, y que no tuviera ni voz ni voto en lo que venía después. Esa tarde la llamé desde el trabajo. No le di tiempo a decir nada. Hoy dormirás en casa de tus padres. Pedro ya tiene todo listo. En 2 días llega la demanda. No quiero verte ni un minuto más bajo el mismo techo. Ya no. Colgó sin responder, y eso me bastó. Lo siguiente fue limpiar el piso de cualquier rastro suyo. Guardé sus cosas en bolsas, metí su ropa en maletas, quité sus fotos de los marcos, y hasta tiré a la basura su champú caro del baño. No porque me hiciera daño verlo, sino porque no quería que volviera ni por un segundo a sentirse parte de ese espacio. Dejé todo ordenado junto a la puerta, como si fuera una mudanza express, porque eso era exactamente lo que era. Cuando llegó a las 8, vio todo preparado. No cruzó la puerta. Se quedó en el rellano, mirando sus maletas, y luego me miró a mí, que estaba sentado en el sofá con una cerveza en la mano. ¿De verdad vas a hacer esto tan frío? No es frío, Clara. Es justo. Lo tuyo fue ocultar, mentir, traicionar. Lo mío es poner punto final. Andrés, por favor. No tengo más palabras para ti. Todo lo que tenía que decirte está en esa carpeta. Llévala cuando firmes la demanda. No insistió más. Bajó la mirada, cogió sus cosas y se fue. No hubo llanto, no hubo reproches, solo una retirada silenciosa. Y así me gustó. Sin dramatismos. Sin escenas. La herida estaba abierta, pero al menos ahora estaba en mis manos cerrarla como quisiera. Lo siguiente fue enviar los archivos a las personas clave. Primero a sus padres, con quienes nunca tuve una relación estrecha, pero que siempre me miraban como si yo no fuera suficiente para su princesa. Les mandé un correo con un resumen respetuoso pero directo de la situación, acompañado de las pruebas. No para escarmentarla, sino para que supieran por qué no verían a su hija más en mi casa. Luego envié una copia a la dirección del colegio donde trabaja. No como denuncia, pero sí para que supieran qué tipo de ejemplo estaba dando su tutora estrella en su tiempo libre. Finalmente, reenvié el mismo material a Rodrigo, usando la dirección que apareció en los correos. Le escribí 3 líneas, no te preocupes por Clara. Ya es toda tuya. Su marido ya no la quiere. Pedro me llamó 2 días después. La demanda estaba admitida a trámite. Ella no había contestado aún, pero sus abogados ya estaban intentando negociar. Querían evitar el escándalo, el reparto de bienes y cualquier cosa que pudiera dejarla mal frente a sus colegas. Me ofrecieron quedarme con el piso a cambio de renunciar a cualquier parte del dinero común. Acepté sin pestañear. Yo no quería su dinero. Yo quería que desapareciera. Y con ese acuerdo, lo hacía oficialmente. Durante la semana siguiente me dediqué a limpiar cada rincón del piso. Quité las cortinas que ella había elegido, regalé la cafetera italiana que solo ella usaba, y hasta vendí el maldito sofá donde tantas veces me senté a esperarla mientras ella decía que estaba con amigas. Cada cosa que se fuera era un peso menos. Me compré un escritorio nuevo, cambié la ropa de cama, hasta me deshice de los platos que teníamos desde que nos mudamos juntos. Necesitaba respirar sin el olor de su perfume impregnado en las paredes.
y cuando terminé, me senté por primera vez en mi nueva silla de oficina, abrí el portátil, y cerré la carpeta con su nombre para siempre. El día que vino a firmar los papeles, llegó sola, sin maquillaje, con la cara pálida. Me miró desde la puerta del despacho de Pedro y se sentó sin decir nada. Firmó como si le costara sostener el bolígrafo. Cuando terminó, levantó la vista y me habló por primera vez desde aquella noche en que se fue. ¿En serio no queda nada? ¿Ni una posibilidad? Queda todo lo que rompiste. Te lo llevas contigo. Nunca pensé que podría ser tan frío. Pues deberías haberlo pensado antes de meter a otro en mi cama, aunque fuera en otra ciudad. No fue en tu cama, Andrés. Fue en mi lugar, Clara. Y eso es peor. Ella no respondió. Se levantó, se giró para salir, y antes de cruzar la puerta se quedó quieta un segundo. ¿Sabes? Yo sí te quise. Mucho. Y aún así me mentiste. Sí. Y se fue. Después de firmar los papeles, la casa se convirtió en una mezcla extraña entre santuario y campo de batalla. Había silencio, pero no de esos que se agradecen, sino uno denso, como si la ausencia de su voz y sus pasos por el pasillo todavía ocuparan espacio. Me acostumbré rápido a no oír el secador a las 7:30, a no ver su taza de té sobre la encimera, a que el armario estuviera medio vacío. La primera semana dormí mal, no porque la echara de menos, sino porque mi cabeza no paraba. Recordaba cada momento en que me miró a los ojos y mintió, cada cena en la que me decía que estaba agotada, cada excusa que parecía inocente y que ahora tenía otro color. Sentía rabia, pero también algo más jodido, una decepción que se mezclaba con el orgullo herido. Porque no me rompió el corazón, me rompió el respeto. Y con eso no se juega. El trabajo me salvó un poco. Tener que levantarme temprano, ir a la fábrica, hablar con los compañeros, resolver problemas, todo eso me ayudaba a no pensar tanto. Aunque cada vez que alguien me preguntaba cómo estaba, solo podía responder con un encogimiento de hombros. Nadie insistía. Supongo que sabían que algo había pasado. Algunos habían visto las fotos, otros habían oído cosas. En un pueblo como el nuestro, la información corre más rápido que el autobús escolar. Pero nadie se atrevía a preguntar directamente. Y yo agradecía ese silencio. Lo peor no fue verla irse. Lo peor vino después, cuando me di cuenta de que no sabía qué hacer con los domingos por la mañana. Antes hacíamos la compra, limpiábamos, paseábamos por el centro. Ahora me levantaba, me hacía un café y me sentaba en la mesa sin tener ningún plan. Me puse a ordenar los cajones, a revisar facturas antiguas, a tirar cosas que no usaba. Pero en algún momento, entre los papeles, encontré una caja pequeña que ella había guardado con entradas de cine, fotos nuestras en la playa, una nota que me escribió el día de mi cumpleaños número 35. Me quedé mirando todo eso un rato largo, sin moverme, sin saber si tirarlo o guardarlo. Al final lo metí en una bolsa y lo dejé en el trastero. No estaba listo para quemarlo, pero tampoco podía tenerlo cerca. Un jueves por la tarde recibí un mensaje suyo. Nada largo. Solo decía, ¿podemos hablar? Un café, nada más. Lo leí 2 veces. No sentí mariposas ni ira. Solo curiosidad. Le contesté que sí, pero que tenía media hora. Quedamos el sábado siguiente, en una cafetería del centro donde solíamos ir cuando recién nos mudamos juntos. Llegó puntual, con el pelo recogido y la cara seria. No llevaba maquillaje, algo raro en ella. Nos sentamos y pidió un té. Yo solo pedí agua.
No quería que nada en ese encuentro se prestara a comodidad. Gracias por venir, dijo ella, con voz baja. Dijiste que sería un café. Aquí estoy. No quiero justificar nada, Andrés. Sé que lo que hice fue una mierda. Sé que te fallé. Solo quería decirte algo que no pude decir en ese momento. Tienes 25 minutos. No lo hice porque me faltaras tú. No fue por despecho, ni porque me trataras mal, ni porque quisiera arruinar todo esto. Fue porque me perdí. No supe frenar. Me vi en una situación que al principio no parecía peligrosa y, cuando me di cuenta, ya estaba metida hasta el cuello. No fue una caída accidental. Fue una decisión. Sí. Lo sé. Y cada vez que te miraba, cada vez que dormía contigo, me sentía peor. Pero no paraba. Entonces no era culpa. Era cinismo. Era miedo. Miedo de enfrentarme a ti, a lo que se venía después, a la posibilidad de perderlo todo. ¿Y ahora qué quieres? Nada. Solo hablar contigo una vez más sin gritos, sin rabia. Saber si algún día vas a poder perdonarme, aunque no volvamos a hablar después de esto. No lo sé. No sé si quiero perdonarte. Porque perdonar significa soltar, y todavía no sé si soltar esto me va a ayudar o me va a hacer sentir un idiota. No quiero que te sientas un idiota. Quiero que sepas que me arrepiento. Tú quieres sentirte en paz. Yo quiero que no me hayas destrozado la confianza. Pero ya no hay vuelta. Ella bajó la cabeza. Se quedó mirando la taza durante un minuto entero. ¿Estás con alguien? No, y no tengo prisa. Yo tampoco. Nos quedamos en silencio unos minutos. Después ella se levantó, dejó un billete sobre la mesa y me miró. Cuídate, Andrés. Tú también. Y se fue. No sentí alivio. Tampoco tristeza. Solo algo parecido a un cierre. Como si esa conversación fuera el último hilo que nos unía. No tuve ganas de llorar. No quise seguir hablando con ella. Solo regresé a casa, abrí una cerveza y puse la tele. Ya no necesitaba respuestas. Ya las tenía todas. Pasaron 3 semanas desde aquel café y no volví a saber nada de Clara. No la vi en el supermercado, ni en la calle, ni supe de ella por amigos comunes. No me molestó su ausencia. Tampoco me alegró. Era simplemente lo que tenía que ser. El cierre de algo que ya no me pertenecía. Volví a mi rutina, pero no como antes. Me levantaba temprano, iba a trabajar, volvía a casa, comía solo, limpiaba solo, dormía solo. Algunos me preguntaban si no me sentía solo, y yo respondía que la soledad real la viví cuando estaba casado con alguien que mentía cada vez que salía por la puerta. Esta nueva soledad era otra cosa. Más honesta, al menos. Y eso ya era suficiente para aguantarla. Una tarde, mientras repasaba unos informes en casa, me llamó Juan. Llevábamos sin hablar desde que se enteró del divorcio. Me preguntó si quería quedar a tomar algo el viernes, que había un par de colegas que querían salir, desconectar un poco. Dudé al principio, pero terminé aceptando. No porque quisiera fiesta, sino porque me di cuenta de que llevaba mucho tiempo sin hablar con nadie de nada que no fuera trabajo. Fuimos a un bar nuevo que habían abierto en la zona industrial, uno de esos sitios con luces cálidas, cerveza artesanal y música que no molestaba. Hablamos de fútbol, de los precios del gasoil, de lo mal que estaba el mercado de alquiler, y por primera vez en mucho tiempo me reí sin pensar en lo que había perdido. Solo estaba ahí,
con mi grupo de siempre, sin tensión, sin necesidad de fingir nada. Volví a casa pasadas las 12, con una sonrisa leve y algo de cansancio. Abrí el buzón antes de subir y encontré un sobre sin remitente. Dentro había una nota escrita a mano. Era de Clara. Solo decía, no sé si algún día te vas a olvidar de todo esto. Pero yo no me olvido de ti. Gracias por haber sido todo lo que yo no supe cuidar. Me quedé leyendo la nota de pie, junto a la puerta del edificio, sintiendo como las palabras no me hacían daño, pero tampoco me dejaban indiferente. No respondí. No iba a responder. No porque quisiera castigarla, sino porque entendí que esa nota no era para mí, era para su conciencia. Esa misma semana decidí tomar una decisión que llevaba posponiendo desde hacía años. Fui a hablar con el jefe de recursos humanos y le pedí que me trasladaran a la planta que tienen en Zaragoza. Era una posibilidad que me habían ofrecido un par de veces, pero que siempre rechacé por comodidad. Esta vez, sin embargo, sentía que necesitaba un cambio real, no solo simbólico. Quería estar en otro sitio, con otra rutina, con otra gente. No quería quedarme atrapado en los mismos pasillos donde cada rincón me recordaba a Clara. La respuesta llegó rápido. En 3 semanas me esperaban allá. Me ofrecieron ayuda con el alquiler y una compensación por el traslado. Acepté sin pensarlo. Empaqué mis cosas con calma. Vendí algunos muebles, regalé otros. Tiré un montón de cosas inútiles que había acumulado durante años. Me quedé solo con lo necesario. Cuando vacié el armario por completo, encontré una vieja chaqueta mía que Clara odiaba. Siempre decía que parecía un abuelo con ella. Me la probé, me quedaba algo ajustada, pero cómoda. Decidí quedármela. No como recuerdo de ella, sino como símbolo de que ahora lo que decidiera ponerme, hacer, decir o sentir, era solo mío. El día antes de irme, salí a caminar por el barrio. Fui al parque donde solíamos pasear los domingos, entré en la panadería donde ella siempre compraba su bizcocho favorito, saludé al del kiosco. Todo me parecía más pequeño, más ajeno. No me puse triste. Simplemente confirmé lo que ya intuía, mi tiempo en ese lugar se había terminado. Esa noche dormí con la ventana abierta, sin miedo al frío. Al día siguiente, cerré la puerta de casa, dejé las llaves dentro, y bajé las escaleras con la maleta arrastrando un sonido firme, sin urgencia. La llegada a Zaragoza fue tranquila. Me instalé en un piso sencillo, cerca de la planta, con buenas conexiones y vecinos que no preguntaban nada. El primer día en el nuevo trabajo fue raro. Todo el mundo era amable, pero distante. No me importó. Me presenté, hice lo mío, y me volví a casa con la cabeza despejada. Poco a poco me fui adaptando. Cambié el horario, el supermercado, la panadería. Cambié hasta la forma de preparar el café. Empecé a salir a correr por las mañanas, algo que nunca había hecho antes. No porque quisiera reinventarme, sino porque necesitaba ocupar el cuerpo para que la cabeza descansara. Una tarde recibí un mensaje de mi hermana. Me preguntó cómo estaba, si ya me sentía mejor. Le contesté con un audio breve. Le dije que estaba bien, que no había sido fácil, pero que ahora entendía que vivir con alguien que te miente es mucho peor que vivir solo. Que no me sentía menos hombre por haber sido traicionado, que me sentía más hombre por haber sabido irme. Que ahora tenía paz. Y que eso, después de todo, era lo único que importaba. No volví a hablar con Clara. Ni falta que hizo. Aprendí a vivir sin sus explicaciones, sin sus disculpas, sin su cara al otro lado del desayuno.
Aprendí que uno no necesita una razón para soltar lo que le hace daño. Solo necesita hacerlo. Y eso fue exactamente lo que hice. Me solté. Y seguí. Sin mirar atrás. Sin pedir permiso. Sin esperar nada más.